Pues gracias a Dios por ese testimonio. La verdad es que nos sorprende mucho. Hemos visto frutos en Conext, hemos visto frutos ahí en el grupo de jóvenes. Personalmente nos toca presenciar muchas cosas con nuestra hija y con nuestros hijos en general. Tenemos que seguir sembrando, ¿verdad? Y nunca es tarde para sembrar bien. Nunca es tarde para sembrar bien. Pero cuando tú ves que una niña de 13 años, de 14, ya cumplió 14, todavía la veo chiquita. Cuando tú ves que una niña de 14 años empieza a tener ese nivel de revelación, ese nivel de carga por su comunidad, por su sociedad, por su generación, entonces te das cuenta que hay algo más trabajando en ella que sus emociones y que sus pensamientos. ¿Sí? Porque es muy fácil buscar la salida cómoda, ¿verdad? ¿Dónde quieres ir? Pues donde me sienta cómodo. Si fuera por ella quisiera ir a una escuela cristiana privada, que hay una opción. Y ella dice, pues ahí estoy un poquito en un entorno más seguro. Pero ella entiende que es momento de empezar a alumbrar donde Dios te pone. Entonces nos reta mucho, ¿verdad? Porque es valiente. No se está con doblez de ánimo, ¿verdad? Sino que dice, bueno, si Dios quiere esto es lo que voy a hacer. Y bueno, pues de eso es de lo que vamos a estar hablando y hemos estado hablando desde hace 2 domingos, el carácter del cristiano, ¿sí? En esta serie que estamos haciendo, la semana pasada hablamos de los pensamientos, ¿verdad? Judy nos compartió de los pensamientos y de cómo los pensamientos tienen que estar ordenados por Dios. No podemos vivir de lo que pensamos. Pero ahora en esta serie vamos a hablar de los sentimientos y de las emociones, ¿verdad? Sentimientos y emociones. Y me gusta este tema porque yo creo que es una disyuntiva cada instante de nuestra vida, que estamos afuera en donde nos toca estar, en nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestros negocios, nuestras familias, nuestra comunidad. Hay una disyuntiva siempre de cómo vamos nosotros a responder ante los estímulos del entorno, ¿verdad? Siempre hay esa disyuntiva. ¿Cómo voy a responder ante estos estímulos, ante esta situación, ante estos medios de comunicación, ante estas palabras, ante este trato de esta persona? Y la pregunta es, según mi reacción emocional, así como viene, ¡pum!, va a salir, o según la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? Y la tentación inicial cuando vivimos en este cuerpo y en esta carne, pues sería reaccionar como tus emociones te indican, ¿verdad? Normalmente sale el apellido, ¿no? Como dicen, ¿verdad? Sale el tigre, sale la pantera para las mujeres, ¿verdad? Normalmente sería, pues sale lo que tiene que salir. Pero ¿sabes qué? En toda circunstancia, tu forma de reaccionar es tu decisión. Tú decides cómo vas a reaccionar. Tú decides qué vas a hacer, cómo vas a contestar a esta situación, a este reto, a esta circunstancia adversa. Al final es una decisión cómo le vamos a hacer. Y si tú haces un análisis de decisiones, pues a lo mejor hay un árbol de decisiones tan grande, pero hay una manera de responder que va a traer bendición a la postre. Hay una forma de responder que no es random, como decimos, ¿verdad? No es aleatoria ante esos estímulos. Estoy hablando de decisiones diarias, no solamente hablo de situaciones de trato con gente, ¿verdad? Entonces, aquí siempre tenemos esta disyuntiva. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice Dios? Y es nuestra decisión. Y el mundo dice, follow your heart. Y el mundo dice, you only live once. Y el mundo dice, yo siento que, entonces hago. Yo siento y entonces hago algo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios?
Dios dice, 1 Corintios 10, del 3 al 6, si gustas buscarlo. Esto lo leímos la semana pasada, si no me equivoco, ahí con Judy. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Subráyale eso. 1 Corintios, ¿no? 10, del 3 al 6. Perdónenme. 2 Corintios 10, del 3 al 6, perdónenme. Dice algo muy importante. Versículo 3 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo suena eso? O sea, ¿cómo que ando en la carne, pero no me muevo como se mueve mi carne? Dice, porque las armas de nuestra milicia ya no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate lo que dice, 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo argumento y toda altivez que se levante en contra de conocer a Dios. ¿Sí? El mundo no quiere que conozcamos a Dios. El enemigo no quiere que estés distraído, quiere que estés viendo otras cosas, quiere que estés emocional, afanado, reaccionando, siendo la víctima, ¿verdad? Que ahora está de moda ser víctima, ¿no? Está de moda. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí te está diciendo, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. Dice la Escritura, escudriñalo todo y retén lo bueno. Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo, estás aquí, Dios nos dio libertad y puso esos rangos de libertad para que nosotros podamos decidir. Sin embargo, dice, ¿sabes qué? Nada más tus pensamientos, llévalos cautivos. Y derriba argumentos, derríbalos, quítalos de ti. Todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y cuando estamos entendiendo esto de sentir y emocionarnos, te preguntas, bueno, entonces, ¿qué son los sentimientos? Porque yo quiero hacer eso, pero de repente cuando estoy en mi rutina, para cuando me doy cuenta ya salió algo, ya pensé, ya reaccioné, ya dije, ya sentí algo y a lo mejor no es lo correcto. Los sentimientos y las emociones son algo tan cotidiano porque son parte de nuestra naturaleza humana. Pero Dios ha venido a establecer una nueva naturaleza en ti y en mí. ¿Sí sabes eso? Dios te quiere dar una nueva naturaleza. No es como la canción de José José que yo soy así y así me voy a morir. No. Él dice, yo te quiero dar una nueva naturaleza. Quiero que dejes las cosas pasadas y que veas las cosas nuevas que tengo para ti. Los sentimientos son capacidades únicas del alma que nos dan el don de sentir como resultado de pensamientos y de experiencias. Entonces, cuando estábamos la semana pasada en la reunión que Judy nos compartía, decía, piensa en lo que piensas. Porque si estás pensando constantemente en cosas, van a estar produciendo sentimientos. Si tú perseveras en cosas contrarias a Dios, si tu pensamiento persevera en cosas que no agradan a Dios, va a haber un fruto de ese pensamiento, se va a convertir en un sentimiento, después va a transicionar a una emoción y después va a haber una acción. ¿Verdad? Y pueden ser cosas buenas y cosas malas. ¿Cuáles sentimientos hay? Pues hay amor, hay afecto, hay gozo, hay paz, hay satisfacción, temor, enojo, frustración, dolor, tristeza, celos. Hay sentimientos. Pero, ¿qué genera esos sentimientos? ¿De dónde vienen esos detonadores y a dónde nos llevan? Y luego, emociones son las manifestaciones psicofisiológicas de tus sentimientos. Se traducen en un pensamiento que después produce una reacción. Produces hormonas, produces bilis, produces
se mueve tu estómago, ¿verdad? Se emociona, se agita el corazón, produce algo, estás vivo. ¿Sí? Y estas dos cosas, sentimientos y emociones, producen tus comportamientos al final de cuentas. Traducen un comportamiento, ¿verdad? La pregunta en este día es, ¿qué sentimientos y emociones están perseverando en tu vida? ¿Y quién establece el orden de eso que piensas, de eso que sientes y de esas emociones? ¿Están sucediendo de manera aleatoria a cómo vienen los estímulos? ¿O hay un gobierno que lleva cautivo a la obediencia a lo que Dios manda? Hoy el mundo está enfermo del egocentrismo. Que si tú te sientes bien con lo que haces, si tú sientes bien, hazlo, nada más no molestes al vecino. Lo que no se dan cuenta es que hay perversión en el corazón del hombre, hay situaciones de una naturaleza pecaminosa y el hombre no sabe lo que le conviene. ¿Sí? ¿Qué establece el orden en todo esto? Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, hay una lucha en tu voluntad, en tus sentimientos, en tus emociones, pero cuando tú conoces la verdad, entonces tú tomas una decisión. Y Pablo decía, ya no vivo yo, Gálatas 2:20. Cristo vive en mí. Entonces, ya no es la naturaleza carnal, ya no vivo yo. Tú puedes decidir seguir viviendo en tu naturaleza carnal. Pero el término de vivir así no es bueno. No es bueno, trae consecuencias, produce efectos de los cuales después el hombre está agobiado, triste. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo, Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que estoy viviendo y sintiendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en la fe en mí, no en la fe en mi chamba, en mis socios, en mi negocio, no la fe en que el gobierno va a hacer algo bueno, no la va a regar, no va a producir una crisis. Dice la fe en el Hijo de Dios, que Él te amó y se dio a sí mismo por ti. Híjole, si tú puedes confiar en alguien, déjame te doy una noticia, es Cristo. Si tú puedes confiar en alguien, es aquel que dio su vida por ti, aun cuando tú no merecías, aun cuando tú eras culpable, aun cuando tú no eras tal vez digno. Él dijo, yo lo voy a dignificar, yo lo voy a justificar. ¿Por qué queremos confiar en otros hombres y no en aquel que dio su vida, que murió y resucitó? Déjame decirte, el estándar más alto del carácter de una persona lo establece Jesucristo. Esto no es una religión, esto no es un rollo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo obediente. ¿Qué significa esto? Que Dios, Jesucristo, cuando vino a la tierra, tenía la capacidad de conquistar al imperio romano, de ponerlos en su lugar y de una manera, vamos a decir, poderosa humanamente hablando, tomar el control y entregarle a Israel el gobierno y la libertad que tanto anhelaban. Pero ¿sabes qué? Jesucristo dijo, no, esto no es temporal, esto es eterno. Yo vengo a darles vida y vida en abundancia, vida eterna. Porque tú y yo un día vamos a comparecer delante de Dios y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él se hizo obediente, teniendo la capacidad de hacer lo que Él quisiera. El domingo pasado hablamos de los pensamientos. De nuevo, llevar cautivos los pensamientos en obediencia es un ejemplo de Cristo. Es un ejemplo de Cristo.
Déjame te platico algo que pasó ayer ahí en la casa. Estábamos, pues yo estaba preparándome y mis hijos y mi esposa iban a salir a correr. Y Pablo ya estaba poniendo los tenis, pero siempre andan descalzos, ¿no? Entonces, en una de esas va a poner los calcetines y pisa algo y me dice, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué pasó, hijo? Me clavé algo en el pie. Total, se fueron a correr. Yo me quedé con él. Dije, bueno, pues déjame sacar una astillota ahí adentro, ¿no? Bueno, pues haz de cuenta que le íbamos a cortar la pierna. Déjame te quito la astilla, hijito. No, no. Y empezó a hiperventilarse. Le digo, tranquilo, hijito, ¿qué pasó? Te voy a ayudar, te quiero ayudar. No, por favor, no. Y luego le dije, mira, es que está muy metida, voy por una aguja. No, déjame sacarla tantito y luego con unas pincitas. No, 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 me vas a clavar la aguja. Le dije, no, mijito, te voy a ayudar. Dije, wow, qué buen ejemplo para la plática de hoy, ¿no? Porque el hombre vive en sus emociones, reacciona, y estoy hablando de un niño pequeño que está madurando, pero sabes que hay hombres que nunca maduramos. Hay hombres y mujeres que tal vez no maduramos y seguimos reaccionando al primer estímulo de nuestra carne que produce un pensamiento, un sentimiento, una emoción y una acción. Entonces Pablo decía una cantidad de cosas que le iba a doler. Le digo, mi hijo, no te va a doler, dame oportunidad de ayudarte. Y yo creo que así es Cristo con nosotros. Estamos heridos con el pecado. Y el hombre sufre en sus propios errores, en sus propios pecados, se enreda y sufre, y estamos a veces atados a situaciones que producen un sufrimiento, y Cristo dice, yo te quiero ayudar, ya lo hice, déjame te enseño. Pero nosotros decimos, no, le va a doler a mi carne obedecer. Yo le decía, hijo, obedéceme, déjame ayudarte. Entonces empecé a hablar con él, le dije, mira, hijo, tú eres un campeón, yo te amo y te voy a ayudar. Y oré con él. Le dije, Señor, dale paz a Pablo, vamos a sacar esta astilla que tiene en su pie, que él se sienta bien, que él entienda que esto no lo va a lastimar más, sino lo va a liberar de la astilla que tiene en su pie. Finalmente, con amor, con mucho cariño, con palabra, oración, les voy a decir algo, nos tardamos como 1 hora en hacer el procedimiento, ¿verdad? Cuando me dijo ya, ok, se resistía y se agarraba y mordía una almohada y yo le decía, tranquilo. Bueno, más tardó en dejarme que en que saqué la astilla, pero yo dije, Señor, a veces así vive el hombre, aterrorizado de no saber que tú tienes un buen plan para nosotros y rechazando el buen plan por sentirme cómodo en donde estoy, por sentirme a gusto, por no pensar en que tengo que tomar una decisión valerosa para no ser la persona que responde a los estímulos, a las primeras de cambio, sino que los filtra en obediencia a Cristo. Cuando Cristo está en el monte de los olivos, Él sabe qué es lo que sigue. Él sabe que ya lo van a buscar, Él sabe que ya lo van a crucificar. Y sabes que este es el poder de Jesucristo, que Él tuvo miedo, como tú y yo podemos tener miedo. Yo te aseguro que Cristo se enojó, yo te aseguro que Cristo estuvo triste cuando sus amigos lo abandonaron, cuando Pedro lo negó, ¿verdad? Cuando lo acusaron falsamente y le dijeron que él había venido a alborotar, a ser un alborotador de los judíos, manejando una agenda aparentemente, quieres venir a desestabilizar el gobierno romano. Y le decía, oye, yo solamente he venido a sanar, a liberar, a llevarlos a salvación. Pero era necesario. Y cuando él estaba ahí, él tenía tanto miedo que empezó a clamar a su padre y le decía, Padre,
si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Híjole, pues imagínate, en el temor, muchas veces decimos en la psicología humana, decimos que el temor es el mayor detonador, el miedo, del sentido de supervivencia de un ser vivo, el miedo. Entonces yo te aseguro que Cristo quería salir corriendo de ahí, pero Cristo entró a Jerusalén, regresó a Jerusalén. Cristo regresó sabiendo lo que iba a pasar. Y estando ahí dijo: Señor, pues te manifiesto que tengo miedo, que no quisiera que esto suceda. Pero si esta es tu voluntad, Señor, yo voy porque yo sé que tú vas conmigo. Qué poderoso ejemplo. Cristo estaba en sus emociones a flor de piel y sin embargo se hizo obediente. Todos los días tenemos estos estímulos alrededor de nosotros, todos los días. Tú y yo venimos ahorita a la iglesia y estamos recibiendo la palabra de Dios, leemos la escritura, la vemos aplicada a nuestra vida, buscamos que esto sea algo práctico para la vida, porque la palabra de Dios es práctica. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esto que Dios nos dice y qué hacemos con lo que el mundo nos dice? ¿Qué es lo que tomamos para vivir, para decidir? Fíjate, cuando tú estás sometido a estos estímulos, es muy posible que vengan elogios. Los estímulos del mundo no necesariamente son negativos. Pueden haber elogios, puede haber aceptación, ¿verdad? Y no significa que eso sea bueno. Puede haber alguien que venga y te diga: oye, no hombre, yo te veo que tú eres una persona muy trabajadora y te echas muchas ganas, y yo te veo que pues te vas muy tarde, oye, déjame ayudarte, y te empiezan a decir. Pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que así empiezan una relación ilícita. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Personas que están tal vez en sus trabajos y de pronto empieza alguien a endulzarte el oído. No, tú eres excelente, yo he visto que tú haces esto y lo otro. Y de pronto, cuando te das cuenta, ya estás enredado en una situación que no es conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Tal vez a las chicas, ¿verdad?, que están, luego los chicos que andan de repente, no, que yo quiero mi novia y quiero mi novio, y de repente andan buscando a alguien que les hable bonito, ¿verdad? Alguien que les diga cosas bonitas. Yo no digo que esté mal, pero a veces la intención del corazón es mala, es terrible. Entonces tú y yo no podemos permitir que nosotros ni nuestros hijos estemos respondiendo a estímulos, aunque sean buenos para nuestra naturaleza. Viene el elogio, pero ¿qué tal cuando viene el ataque y cuando viene el rechazo? Lo mismo. Entonces utilizas y ponderas: aquí tengo ataque, aquí tengo elogios, aquí tengo aceptación, y entonces tus estímulos empiezan a producir una tendencia en tus actitudes, y entonces tú empiezas a decidir cosas. ¿Qué tal cuando tienes que esperar? Otro estímulo: espera. No te precipites. No, ya, necesito hacerlo ahorita. Espera. No, es que siento algo aquí que ya. ¿Y qué te dice Dios? ¿Qué te está diciendo Dios en cuanto a hacer esa inversión? ¿Qué te está diciendo Dios en cuanto a esa amistad que tienes? ¿Qué te está diciendo Dios en cuanto a esa escuela donde tú quieres estudiar? Como le pasó a Ivana. Ivana quisiera ir tal vez a otro lugar, pero Dios le está diciendo: hija, pues te estoy dando una visión. Se la dio a ella. Ayer hablamos Judy y yo y decíamos: bueno, pues nosotros vamos a respaldar a ella, pero vamos a estar orando por ella, ¿verdad? Tenemos que estar cubriéndola, y desde luego nosotros como papás estamos para cuidarla, que no se equivoque, que Dios nos hable igual a nosotros, ¿verdad? Y esto ya produce un mover en tu familia, donde estás unido, unánime, teniendo un mismo sentir. Fíjate, esto es bien importante. Estamos aquí familias reunidas, están conectadas familias.
El sentir que viene de Dios es unánime, es un sentir de obediencia, es un sentir que produce en ti el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. Ya no es tu primera reacción. Cuando sucede un cambio en tu vida, sales de un trabajo, cambias de ciudad, ¿verdad? Hay una situación, cuando pierdes a un ser querido. Hay tantos estímulos, los que estoy citando ahorita solamente los pongo para que pienses tú qué tipo de estímulos son los que tal vez impulsan más tus sentimientos, tus emociones. ¿Qué hace sentir bien y mal a tu carne? No, nada de esto necesariamente viene de Dios, ¿ok? Nada de esto, sea que te sientas bien o te sientas mal. Tú necesitas siempre filtrar lo que sientes a la luz de la palabra. Y el Espíritu Santo está alerta para instruirte, redarguirte. El ayudador está dispuesto en todo momento si tú y yo lo aceptamos. Jeremías 17, del 7 al 10. ¿Por qué necesitamos tener esto bien presente? ¿Por qué necesitamos estar bien hachas, como dicen, bien filosos en entender esto que estamos platicando del carácter cristiano? Porque la palabra de Dios dice ahí en Jeremías, y hay mucha escritura que habla de esto, pero en este caso es muy claro. 17 del 7 al 10. Bendito el varón que confía en Dios, cuya confianza está en el Señor. Bendito el que confía en el Señor, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sí? Va a echar sus raíces y no va a ver cuando viene el calor, dice, sino que su hoja estará verde. En la sequía no se va a fatigar, no se va a secar, no va a dejar de dar fruto. Pero también dice ahí en el versículo 9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Nadie conoce mejor tu pensamiento que Dios. Ni tú conoces bien tus pensamientos. ¿A poco no te ha pasado que dices, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué surgen estos pensamientos? ¿A dónde voy? Es complejo lo que hay adentro de nosotros. Por eso necesitamos gobierno. Y Dios dice que Él escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según el camino y el fruto de sus obras. Entonces, cuando Dios te dice, aguas, tus pensamientos son engañosos, son perversos, tú tienes que decir, ok, Señor, yo no voy a vivir por lo que pienso, ni por lo que siento, ni por lo que me emociono. La emoción y el sentimiento es como un medidor, pero no es una guía, no te muestra la meta. Es un medidor y te dice, oye, te enojaste, oye, te estás dejando llevar, oye, te estás confiando de más. Sí te puedes dar cuenta de algunas cosas, pero el que te va a guiar es Dios, es su Espíritu Santo, y Él no va a fallar. Aunque te duela en tu carne hoy hacerte obediente, aunque te duela, va a haber un buen fruto. Es una buena siembra lo que estás haciendo cuando obedeces. Te tengo una gran noticia. El Señor sabe que somos sentimentales y emocionales. El Señor sabe muy bien qué sentimentales somos. ¿Cuántos sentidos hay aquí? No se hagan. No, ya se sintió, no, hombre. Sabe que somos sentidos y emocionales. El Señor lo sabe. ¿Y sabes qué? En la Biblia, ahí en medio te puso los salmos. Lee los salmos para que veas cómo un hombre como David, que traía sus emociones y sus sentimientos a flor de piel, clamaba y le decía, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame el camino de perversidad. ¿Sabes por qué? Porque él quería honrar a Dios.
Un hombre con todos los defectos que puede tener un hombre como tú y como yo. Pero él decía, Señor, escudriñame. Qué buena noticia que el Señor sabe que somos emocionales. Qué buena noticia que Jesucristo vino y sintió nuestras emociones y nuestros sentimientos en carne propia. Por eso Jesucristo es el único que se puede identificar contigo. Es el único. Ni Buda, ni Mahoma, ni Shinto, ni ningún beato ha hecho esto. Jesucristo dio su vida para identificarse contigo y conmigo, menos en el pecado. Menos en pecar. El Salmo 42, David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Déjenme leer Salmo 42 tantito, me encanta todo lo que dice ahí, creo que es un buen ejemplo. Déjenme nomás abrirle aquí. Primero vamos desde el versículo 1. Fíjense lo que dice aquí, Salmo 42. Y yo te invito a que le des una buena pasada a los salmos. Yo sé que, ¿qué haríamos a veces sin los salmos? Qué deliciosa palabra de Dios son los salmos. Dice aquí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, esta necesidad de decir, Señor, te necesito, esta alma mía te necesita tu gobierno, necesita ser saciada porque se va a querer saciar con otras cosas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no de un Dios muerto, no de una religión, no de un hobby, no de ser bien buena onda. Mi alma tiene necesidad de un Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fíjate. O sea, cuando tú empiezas a obedecer a Dios, a veces empiezan las lágrimas. Tú dices, no me está yendo bien, esto está más difícil, pero sabes que estás obedeciendo a Dios. Y luego viene gente y te dice, no hombre, ya, o sea, deberías de hacer esto y esto y esto y ya, salte de ahí. Haz esto para sentirte mejor. Dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mira, a David lo traicionaban también. Decía, oye, ¿cómo es posible si yo he ayudado, si yo he sido bueno cuando él estaba ahí siendo perseguido por Saúl? Y le perdonó la vida David a Saúl y después Saúl regresaba y lo quería volver a matar. Entonces él decía, ¿por qué te abates? Salmos 43:5. Oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Subráyale, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Wow. Puedes seguir leyendo tú después ese salmo, pero el rey David, bien consciente de esta condición, de lo que sentía, decía, Señor, ¿por qué me abato? Te voy a alabar. Importante, te paso este tip. Siempre en tu aflicción, en tus sentimientos, en tus emociones, fíltralos y si tú ves que es algo que no es de Dios, empieza a alabarlo a Él. Dale alabanza, proclama su nombre, dale gloria a Él, dile, Señor, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú me amaste, tú diste tu vida por mí, tú estás sentado en el trono, a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre, como cantábamos hoy. Sustituye tus emociones y tus sentimientos carnales por pensamientos de Dios. ¿Sí? Si hay una buena cosa, algo digno de pensar, ¿verdad? Que sean las cosas que Dios nos ha enseñado, que sea la palabra de Dios que Él nos ha puesto como un punto de referencia, que es un espejo delante de ti y de mí, para saber lo que está bien y lo que está mal. En estos salmos, si tú los lees todo el tiempo, te vas a dar cuenta que vienen todos los sentimientos: temor, dolor, soledad, aflicción, culpa, enfermedad, depresión, crisis, vergüenza, tristeza.
Todos los sentimientos vienen aquí. Y en todos tú ves una oración del salmista. Y siempre hay alabanza a Dios. Siempre es alabando a Dios. Filipenses 4 del 6 al 7. Si quieres buscarlo. Filipenses 4 del 6 al 7. Nos dice: por nada estés afanoso, por nada estés ansioso, por nada estés inquieto. Cualquier emoción debe llevarse en oración. Dice: por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, guardará tu corazón, esto es, tus emociones y tus sentimientos y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres más paz? Ora más. ¿Te falta paz? Tal vez significa que nos falta más oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios va a sobrepasar tu entendimiento. Sí, ya no vas a estar aterrado porque el Señor te quiere quitar una astilla de la vida. Te quiere liberar de esa astilla, de esa cadena, de ese lastre que traes. Ya no te va a doler que te lo quite el Señor. Vas a dejar que Él pueda trabajar en ti. Te va a decir: hijo, te quiero hacer bien. Y vas a dejarlo trabajar. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta de 2 de Corintios, ahí en el capítulo 6, dice algo muy interesante. Pablo era un hombre que estaba en constante persecución y él le gustaba ir y se metía ahí donde estaba la zona de impacto. Y ahí en el versículo 10 del capítulo 6 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. ¿Estaba loquito Pablo? No. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Sus emociones y sus sentimientos, mientras él estaba en sus prisiones, en sus cautividades, estaban sometidas. Y lo que él hablaba venía de su corazón. Así que este es el mensaje el día de hoy. Ya no vivas tú. Ya no vivas tú. Deja que Cristo viva en ti. Recibe su Espíritu. No lo resistas, no lo rechaces, no le seas indiferente. Deja que Él venga y moldee tu corazón. Deja que Él escudriñe tu corazón y te diga: esto no está bien. Estás pensándolo, estás teniendo un sentimiento, estás teniendo una emoción, pero lo tienes que enderezar. Deja que Él, dice, encomienda al Señor tus sendas y Él va a enderezar tu camino. Tal vez tu senda, tu camino se estaba yendo por un lado que no es, pero tú le dices: Señor, yo llevo cautivos estos pensamientos en obediencia a ti. Y Él te va a llevar a puerto seguro. Ese es el mensaje. Mira, quiero concluir con esto. Ahorita hay familias en Afganistán, cristianas, que están siendo buscadas para ser muertas. Muchos de ellos tal vez están escondidos, pero el día de hoy yo sé que hay muchas familias alabando a Dios en medio de la prueba de sus sentimientos, en medio de la prueba de sus emociones, de su carne. Y entonces la fe viene a tomar un lugar muy importante. La falta de fe produce que tú y yo seamos personas 100% emocionales y reactivas a lo que sentimos, a lo que pensamos. Eso es falta de fe. Cuando tú no puedes poner un gobierno a eso, es porque tienes que saber que Cristo te ama
y que Él vino a hacer algo por ti y por mí, que es morir y resucitar. Cuando tú recibes esto, cuando tú conoces la verdad, esta verdad te hace libre y entonces tú tienes algo inconmovible de que sujetarte y someter ahora sí todo lo que tú sientes en obediencia a Él. Cuando eso no está en tu vida, por más que quieras, vas a buscar un recurso natural que se va a acabar, que puede fallar. Todo cambia menos Dios. Así que estas familias en Afganistán por las cuales hemos estado orando, hoy, el día de hoy, están sometidas a esto. Y tú y yo hoy, aquí en este país, tenemos la libertad todavía de alabar a Dios, de reunirnos, de clamar a Cristo, de transmitir una transmisión que habla de Él, de su gloria, de su poder, de su verdad, decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que vamos a usar bien esta gracia que Dios nos ha dado, que fue lo que estudiamos ayer los varones, buenos administradores de esta gracia, porque Dios nos está dando esta oportunidad. ¿Ok? Llevemos todo lo que somos en obediencia a Él y Él te va a mostrar el camino correcto. Ahora sí que no va a haber falla. ¿De acuerdo? Yo quisiera invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar.